Hola. Antes de comenzar con esta historia me gustaría que le hicieras like a este vídeo y te suscribas para poder subir más contenido como este. Novela. Me vi envuelto en una historia de terror y aún así tengo que trabajar. Capítulo 143. Unos días dentro de esa espeluznante historia de terror del supermercado. Días llenos de tensión mental, miembros amputados, sudor frío, tensión, shock y miedo. Me dolía el brazo. Pero estaba bien. Porque ya estaba fuera. A partir de ahora, podría relajarme. Pero a mí no me parece así. ¿Qué? Todavía se siente como ese lugar, ¿verdad? Levanté la cabeza. Miré a mi alrededor. El patio de comidas del segundo piso del supermercado, tenuemente iluminado y espeluznante. Yo, todavía estaba allí. ¿Todavía estoy aquí? ¿Escapar fue solo un sueño? ¿Escapar fue imposible todo el tiempo? ¿Había juzgado mal todo? Entonces, ¿por qué me había cortado el brazo? Yo. Ay, parece que estás teniendo una pesadilla, amigo. Me desperté de golpe. La luz del sol me hirió los ojos. Una habitación de hospital limpia y tranquila. La suave luz del sol de finales de invierno se filtraba por la ventana. Esto no era el supermercado. Jadee. Era pacífico. Esta es la realidad. Sí. Después de escapar con éxito de Lucky Mart, me habían llevado en un vehículo de emergencia enviado por la Oficina de Gestión de Desastres Sobrenaturales. Y luego perdí el conocimiento. ¿Estás despierto? Giré la cabeza. Y vi a alguien con un uniforme de agente de la oficina, sentado casualmente en una silla de cuidador, pelando una manzana. ¿Dormiste bien? Parecía que estabas teniendo una pesadilla. Tenía la apariencia pulcra de un oficinista, pero su cuello lucía una cicatriz conspicua. Un extraño. ¿Quién? Cuando nuestras miradas se encontraron, me ofreció una rodaja de manzana con una sonrisa. Encantado de conocerte. Gracias a ti, pude experimentar entrar en Lucky Mart y salir en solo 3 minutos. ¿Así es el agente que convocaste? Ese era yo. Había hecho que ese estudiante de secundaria enviara un mensaje de ayuda a la oficina, obligando a Lucky Mart a reanudar sus actividades. Así que la persona enviada por eso fue. Esta persona. Escuché la historia. ¿Se te ocurrió esa estrategia inversa para obligar al supermercado a abrir, Ese es exactamente el tipo de pensamiento que necesitamos en este trabajo. Vamos, no te avergüences tanto. Mientras bajaba la mirada, el hombre se rió, se levantó y me tendió una mano. Permítame presentarme. No me gusta mucho usar mi nombre en clave de agente, pero... Espera. Esa frase. Solo llámame, agente Choi. Santo. Es él. /inicio de la grabación. Agente Choi, estoy en el tercer piso y acabo de encontrar una puerta que lleva al cuarto piso. El único registro de exploración concreto que recordaba sobre el cuarto piso. Agente Choi, bienvenido a Lucky Mart. Un agente de la Oficina de Gestión de Desastres Sobrenaturales que una vez había explorado el cuarto piso y había tenido un destino horrible. Un personaje nombrado temprano. Sí. Era un personaje nombrado de antes de que la construcción del mundo de la Wiki se expandiera para incluir la regla de que los agentes de la Oficina de Gestión de Desastres Sobrenaturales eran referidos por nombres en clave. Agente Choi. Fue una de las figuras clave que había estado activa cuando los registros de exploración oscura solo contenían registros de investigación del gobierno, sin datos de otras organizaciones. Esa cicatriz en el cuello. Sabía cómo la había conseguido. Eso fue, de la historia de terror de la cámara frigorífica. Tragué saliva. Un agente que aparecía con frecuencia en los primeros registros de exploración. Aunque su destino final había sido una desaparición horrible. Su trágico final había causado bastante revuelo en su momento. La gente discutía si era demasiado cruel matar a una figura nombrada tan temprano de forma tan brutal. Pero al final, fue aprobado con la gente diciendo, ¿no está eso en línea con el espíritu de un universo creepypasta como este? Sin embargo, ahora, algo cambió, ¿no? Debido a lo que Go Yeon-yeon y yo experimentamos, la escalera del cuarto piso sería reutilizada.
Probablemente se agregará una advertencia a los registros oficiales. Lo que significaba que la línea de tiempo había cambiado. El agente Choi podría no abrir la puerta del cuarto piso en absoluto. Esta vez, había entrado en Lucky Mart y había salido en solo 3 minutos. ¡Mierda! El destino de un agente nombrado temprano había cambiado. Un sentimiento indescriptible me invadió mientras lo miraba. Luego, tardíamente, logré responder. Sí, agente Choi. Puedes llamarme señor Choi, ¿sabes? Él guiñó un ojo juguetonamente. Sin embargo, al mirar mi brazo derecho amputado, su sonrisa vaciló ligeramente. Pero aún mantuvo su semblante alegre. No te preocupes por tu brazo. Nos encargaremos de todo. Por ahora, solo descansa. No, espera, aguanta. De repente, abrió la puerta de la habitación del hospital y empujó a alguien dentro. Agente Bronce. Parecía haberse arreglado y vestía ropa informal en lugar de su uniforme de agente, pero por alguna razón, su tez no se veía muy bien. ¿Estás despierto? Eso es un alivio. Sí. Una atmósfera extrañamente incómoda llenó la habitación. Pero el agente Choi, el tipo sociable que era, le dio una palmada en la espalda al agente Bronce y casualmente me ofreció otra rebanada de manzana pelada. Jaek-ban, quiero decir, Bronce te metió inmediatamente en el equipo 1 de la Tortuga Negra, ¿eh? ¿Ese tipo estirado saltándose el protocolo para traer a un novato? Dios mío. Me preguntaba por qué, pero sí, tienes talento. Luego, me tendió la mano. Bienvenido al equipo 1 de la Tortuga Negra. Aquí harás un trabajo significativo. Vamos, ¿no sientes ya ganas de llamarme señor? Sobre eso. No. Yo. Bajé deliberadamente la cabeza, poniendo una expresión asustada y abatida. Por favor, quiero ser transferido a otro equipo. Lo siento, pero esto lo planeé. Ruta de escape del equipo de rescate. Honestamente, una vez que ya había sido registrado en la unidad de despacho y rescate, salir no iba a ser fácil. Incluso en un lugar de trabajo moderno normal, no puedes simplemente aferrarte a la pierna de tu jefe y rogar por un traslado de departamento. Solo terminarías siendo etiquetado como un empleado problemático. Y eso sería lo peor para un espía. Pero en la Oficina de Gestión de Desastres Sobrenaturales, había una laguna. Así es. Experiencias traumáticas. Esa es la debilidad de las exploraciones de historias de terror. Nunca sabes lo que va a pasar. Y un novato, en su primera misión, ¿se cortó el brazo en un intento desesperado de escapar? Si alegaba trauma psicológico, la oficina era al menos lo suficientemente comprensiva como para liberarme. Esto tiene que funcionar. El único problema era, puede que haya hecho mi trabajo demasiado bien. Solo inténtalo una vez más, solo una. El agente nombrado de la primera era, actuando como ese meme de un hombre arrancándose el pelo, intentaba desesperadamente convencerme. Este trabajo es perfecto para ti. Sobreviviste a un desastre irregular, rescataste a tus compañeros agentes e incluso salvaste a esos civiles. ¿Tienes idea de lo increíble que es ese logro? Sonaba como un hombre que se negaba a soltar mano de obra valiosa. Un clásico funcionario público sobrecargado de trabajo. Se había ido el profesional relajado y bien adaptado que había visto antes. Ahora, señalaba mi brazo amputado con desesperación. Y esa decisión, dispuesto a cortarte tu propio brazo, no, tu pura voluntad de sacrificar tu cuerpo. Sobre eso. Tomé un aliento tembloroso, con el rostro pálido. Fue una locura. Disculpas, pero estoy a punto de usar la culpa como arma. Yo ni siquiera sé lo que estaba pensando cuando lo hice. Sí lo sé. Solo, lo siento. Sé que esto me hace parecer débil, pero, no puedo hacer esto. Pero, aunque estas eran líneas preplaneadas. Cuanto más hablaba, más reales empezaban a sentirse. Siento que moriré de estrés. Apreté mi mano restante en un puño, bajé la cabeza y murmuré. Estaba aterrorizado todo el tiempo de que los niños murieran. El agente Choi abrió la boca y luego la cerró. Simplemente no puedo hacer esto más. Lo siento. Un pesado silencio cayó sobre la habitación del hospital. MMH. Sí.
Eso es comprensible. El agente Choi finalmente suspiró, volviendo a sentarse en la silla del cuidador con un aire de simpatía practicado. Pero mira, si te cambias de equipo después de una sola misión, no te dejará en buen lugar. La gente podría malinterpretarlo y pensar que te echaron, y terminarás siendo etiquetado como una carga. Su voz era tranquila y preocupada, enmarcándolo como si estuviera preocupado por mi futuro. Y luego, con un tono sutilmente persuasivo, añadió: claro, no perderías tu trabajo, pero los rumores. Restauraré su estado original. Jaek Van. El agente bronce interrumpió, arruinando el impulso de Choi. Luego, después de una mirada hacia mí, desvió la mirada, con una expresión sombría. Se te permitirá trabajar con diferentes equipos como desees. Después de 3 semanas, puedes informarme tu decisión final. Puedo arreglar al menos eso con mi autoridad. Gracias. Uf, al menos conoce a los veteranos de tu equipo primero. Ah, olvídalo. El agente Choi dejó escapar un profundo suspiro. Bien. 3 semanas para experimentar diferentes equipos. Sí, eso es razonable. Y así, quedó resuelto. El agente Kim Soleum rotará por varios equipos durante 3 semanas antes de informar al agente bronce su decisión sobre su asignación final. El agente bronce usará su autoridad superior para recomendar formalmente la asignación preferida de Kim Soleum. Así de simple. Piénsalo. Somos un equipo realmente genial. El agente Choi seguía empujándome, diciéndome que mantuviera mis opciones abiertas. Lanzó varios puntos de venta. Que yo era talentoso, que todos en el equipo eran únicos y divertidos, que el trabajo era increíblemente gratificante. Y luego, finalmente, sacó a colación esto. ¿Y esos niños que salvaste? No quieres saber qué les pasó. Los estudiantes que habíamos rescatado. El agente Choi le dio un ligero codazo al agente bronce, indicándole que hablara. Dile, bronce. Los 3 regresaron a casa sanos y salvos. Ah. El agente bronce explicó tranquilamente su paradero. Sus heridas fueron tratadas adecuadamente, y tuvieron emotivos reencuentros con sus familias. Y el estudiante de secundaria al que yo había cuidado personalmente incluso estaba participando activamente en entrevistas con la oficina, enfatizando cuánto lo había ayudado en Lucky Mart. Seguía preguntando si estabas bien. Ahora, finalmente puedo darles una respuesta adecuada. En cuanto a Lee Sobin, el estudiante que había sufrido un trauma psicológico severo había recibido un tratamiento de borrado de memoria leve, y según los informes, estaba mucho mejor. Y durante el proceso, el agente bronce incluso me había cubierto con respecto al caramelo de la nostalgia, presentándolo como un alimento anómalo adquirido por el gobierno. Había sido tan casual al respecto que casi no me di cuenta de que me había hecho un gran favor. Le debo una. Los 3 querían agradecerte en persona. Dado que las reuniones directas no estaban permitidas bajo las directrices de la oficina, enviarían cartas en su lugar. Eso es todo. Parecía que todo había terminado bien. Incluso Go Yeon-yeon. Y la agente que salvaste se está recuperando. Pronto volverá al servicio. Ya veo. Dejé escapar un profundo suspiro y apoyé la cabeza en la cama. Y sin siquiera darme cuenta, saboreé el momento. Todos a salvo. Todos salieron con vida. Se siente bien, ¿verdad? Sí, me lo imaginaba. Este trabajo te sienta bien, Arg. El agente Choi sonrió justo antes de que Bronce lo empujara hacia la puerta. Ah, Jaekban está tratando de matarme. Por ahora, solo descansa. No te preocupes por nada más. Sí, señor. Todavía sentado, incliné la cabeza hacia el agente Bronce. Gracias por ser tan considerado. No es nada. Su expresión era complicada mientras me miraba. Pero al final, simplemente se volvió hacia la puerta. Ese novato realmente pertenece al equipo 1 de la Tortuga Negra. Al ver la mirada penetrante del agente Bronce, el agente Choi finalmente se calló. Y con eso, los 2 salieron de la habitación del hospital. Uf. Se acabó. Dejé escapar un profundo suspiro de alivio y me hundí de nuevo en la cama. Escape de la unidad de despacho y rescate. Exitoso. Un resultado perfecto. Pero, se siente raro.
Tanto el brazo que falta como mi dinámica con el agente Bronce. Me ha estado cuidando, pero tengo la sensación de que también está un poco herido. Aún así, al menos ya no estaba bajo sospecha de ser un espía. Ah. Me estiré deliberadamente, tratando de no pensar en el dolor de mi brazo derecho faltante. Y mientras lo hacía, una frase en particular resurgió en mi mente. No te preocupes por tu brazo. Nosotros nos encargaremos de todo. Encargarse, Recordé las diversas opciones que tenía la oficina para manejar a los agentes con extremidades perdidas. Incluyendo la más impresionante y emocionante. Bueno, incluso si eso es demasiado caro, no me dejarán así. Y más que eso. Antes de que la oficina pudiera encargarse de mí, tuve la oportunidad de asegurar un método alternativo yo mismo. Me acerqué a la mesita de noche y recuperé mi teléfono. Luego, revisé un mensaje que había recibido anoche. Cita de consulta // nos vemos este viernes. Señor Soleum, emoticono cara feliz. Era hora de mi primer informe sobre la red de espías al director Howe. Pero esta reunión no era solo para entregar un informe. Necesito extraer todo lo que pueda de él. Director, me gustaría solicitar una compensación por accidentes laborales.